Queridos amigos, la situación en Oriente Medio estaba empeorando día tras día. Primero, se cerró el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. Luego, empezaron a llover drones y misiles sobre las refinerías, y poco después, Irán publicó una nueva lista de objetivos, incluyendo instalaciones clave en la extracción de crudo. Pero justo cuando la situación estaba al rojo vivo, ¡taco! Trump siempre se echa atrás. Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido conversaciones muy buenas y productivas. He ordenado al Departamento de Guerra que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de 5 días. Estados Unidos ha llegado a una especie de alto el fuego. O al menos eso es lo que ha dicho Trump, porque luego habrá que esperar a ver cuánto dura y si realmente estamos ante un punto y aparte en esta guerra. Porque lo cierto es que el mercado, después de un instante de euforia, no parece que se lo termine de creer. Pero mientras tanto, todos nos estamos haciendo una pregunta. ¿Por qué Trump recoge cable justo ahora? ¿Es porque no hay ningún objetivo claro? ¿Porque la economía lo estaba empezando a pasar muy mal? Pues a ver, podría ser una posibilidad, pero bastante improbable, porque el precio del petróleo en Estados Unidos, lo cierto es que está bastante controlado, y aunque la bolsa esté en números rojos, terriblemente rojos, tampoco es que se esté desangrando por completo. Sea como sea, porque con Trump nunca se sabe, hay una cosa que por lo menos está clara. Quienes mejor han recibido la noticia de este supuesto alto el fuego están bastante lejos del conflicto. ¿Adivináis de quiénes estamos hablando? Pues a ver si esto os da una pista. Repercusiones en Asia, las consecuencias estratégicas de la guerra de Irán, desde interrupciones en el suministro energético hasta tensiones en las alianzas, un conflicto geográficamente distante está teniendo consecuencias inmediatas en todo el Indo-Pacífico. Corea del Sur y Japón. Son dos países muy expuestos a la crisis de Oriente Medio, y lo que es peor, si su economía se desploma, pueden arrastrar con ellos al resto del mundo. Y amigos, aquí puede estar la clave detrás de todo. La guerra en Irán no está siendo especialmente dañina para los Estados Unidos, que recordemos es el mayor exportador de hidrocarburos de todo el mundo. De hecho, para muchas empresas le puede venir bastante bien. Sin embargo, una crisis en estos países asiáticos podría empezar un efecto dominó que termine por poner de rodillas a la economía americana. Y amigos, esto podría ser mucho peor que el petróleo caro o la gasolina por las nubes. Y es que, creedme si os digo una cosa, la Reserva Federal está siguiendo la situación de Japón y Corea muy de cerca. No es la primera vez que lo hace, y lo cierto es que no es para menos. Así pues, las preguntas están claras. ¿Por qué los Estados Unidos tienen tanto miedo a que ocurra una grave crisis en estos países? ¿Por qué decimos que podría arrastrar a la economía americana? Pues en este vídeo os lo contamos. Pero antes, ¿te imaginas aprender de inteligencia artificial a nivel profesional con David Hurtado, que es Innovation Lead de Microsoft, con Ignacio Estrella, especialista en IA de Google, o con Chema Alonso, que probablemente es el mayor referente tecnológico de España y actual vicepresidente de Cloudflare? Pues no hace falta que te lo imagines, es exactamente en lo que consiste el máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos que hemos desarrollado junto a la Universidad Atlántico Mediterráneo de Málaga en la Visual Business School. No hablo de un curso cualquiera, hablo de toda una formación universitaria acreditada con 30 créditos europeos, donde desde el primer día aprenderás a generar un sistema integrado que automatice tus procesos y trabaje para ti como si fuera un empleado entrenado con tu propio conocimiento, incluso manejando tu ordenador y dispositivos de forma autónoma. El objetivo de este máster se trata de aportar un valor más allá que los cursos actuales y desde luego que los cursillos de prompting y ChatGPT y similar. Y yo creo que es necesario primero entender bien cómo funciona la inteligencia artificial, entender por qué hace lo que hace, por qué tenemos de repente una tecnología que se comporta más parecida a una persona que a una herramienta y además saber razonar y planificar, que es algo que nunca habíamos tenido. Eso es necesario entenderlo bien y después aplicarlo a nuestro día a día. Es decir, no basta solo con entender la tecnología, que eso está muy bien, es interesante, pero hay que saber aplicarla en nuestro día a día. Por eso este máster lo hemos construido con mucho cuidado, tiene mucho contenido, son un montón de horas, y tiene contenido tanto teórico, que te va a dar la base para que entiendas bien esta tecnología, que es una cosa que poca gente entiende y en casi ningún sitio se explica bien, y luego para que la puedas usar en tu día a día, sea cual sea el tipo de trabajo que tienes. Es muy importante lo de que es tanto teórica como aplicada. Apunta la fecha, el próximo 12 de abril a las 7:07 de la tarde. Ese día presentaremos el programa en una reunión en directo en la plataforma Zoom, donde te explicaremos todos los detalles y responderemos a tus preguntas. Es una inscripción rápida y por supuesto sin compromiso.
Y en caso de interesarte, atento, porque las matriculaciones solo estarán abiertas durante 4 días a partir de la presentación. Así que es muy importante que te apuntes en el enlace del QR o de la descripción para no quedarte fuera. De nuevo, puedes reservar tu plaza en la reunión de Zoom en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Y oye, si ese día no puedes asistir, te enviaremos la información por email, pero es importante que te apuntes para que la enviemos. Pero dicho esto, sigamos con el vídeo. Como ya hemos dicho, por el estrecho de Hormuz circula el 20% del petróleo, pero resulta que este oro negro no se reparte igual entre todos los países del mundo. El 80% va con destino a Asia. Por comparar, tanto Japón como Corea del Sur por separado consumen el doble de petróleo que atraviesa Hormuz rumbo a los Estados Unidos y a Europa juntos. Y no solo es que casi todo este petróleo se exporte hacia Asia, el auténtico drama es que casi todo el petróleo que consumen estos países viene precisamente por ahí. No es una relación unidireccional, es que es pura dependencia mutua. Además, tened en cuenta que en el este asiático hay muy poco petróleo, así que la producción doméstica es prácticamente cero. Así, el 95% del crudo de Japón proviene de Oriente Medio y el 75% cruza, o mejor dicho, cruzaba el estrecho de Hormuz. Y claro, como ya estaréis imaginando, como la nuclear lleva de capa caída desde el accidente de Fukushima, el petróleo sigue representando 1/3 de todo el consumo primario de energía en el país nipón, el doble que en China. Ahora bien, no penséis que en Corea del Sur está mucho mejor. También trae desde fuera prácticamente todo el petróleo que consume y el 70% proviene precisamente de Oriente Medio. Claro que aquí deberíamos hacernos otra pregunta. ¿Qué más da de dónde venga el petróleo? Quiero decir, si Hormuz está cerrado, pues oye, los coreanos y los japoneses pujarán por el petróleo que antes iba por el resto del mundo. Y ya está. El precio sube, pero sube para todos. Y sí, tenéis razón, pero eso solo ocurre a medio y largo plazo. En el corto plazo no es tan fácil adaptar la cadena de suministros. Así que si estos países no quieren vivir un apagón general, tienen que pagar mucho más que el resto para hacerse con su petróleo. Y para entenderlo, basta con un ejemplo. Imaginaos a un empresario que lleva toda la vida trabajando con la misma empresa. Y ahora vas y le dices que tiene que cortar su relación con su proveedor de petróleo porque tiene que buscar otro. La transición, pasar de comprar petróleo en un sitio a comprarlo a otro, no es fácil. Y si quieres que ocurra, pues normalmente tendrás que pagar más y asumir costes que de otra forma no necesitarías. Pues amigos, esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Y como consecuencia, el mercado del petróleo se está fragmentando. El barril WTI, la referencia de Estados Unidos, cotiza en torno de los $100, aunque la volatilidad es tan alta que cuando veáis este vídeo, yo qué sé, igual está a 80 o en 120, quién sabe. Por otra parte, el Brent, que es la referencia para Europa, solía ser de entre 3 y $5 más caro que el de Estados Unidos, pero ahora mismo estamos viendo brechas de más de $10 y su precio también es más volátil. De hecho, si comparamos los precios del viernes 20 con los de la semana anterior, el petróleo en Estados Unidos es un 0,4% más barato y el de Europa un 8,8% más caro. Pero atentos porque el barril Dubai, que en este caso es la referencia para Asia, se mueve entre, ojo, los 150 y $160. Ojo, esto no quiere decir que los países asiáticos estén comprando todos sus barriles de petróleo a este precio, pero sí que deja claro que Asia está pagando muy cara esta crisis. Y es que, por si la situación de por sí ya no fuera lo bastante mala, cada vez corrían más rumores sobre que la administración Trump podría limitar las exportaciones de hidrocarburos fuera de los Estados Unidos para mantener a raya el precio dentro del propio país. O en otras palabras, cortar el grifo a Japón y Corea. Si esto hubiera llegado a suceder, entonces el mercado global de petróleo se hubiera terminado rompiendo por completo, un auténtico desastre, y los países del sudeste asiático serían los que más caro lo pagarían, lo cual, irónicamente, podría llevar de cabeza al país a una recesión. Por lo que, como veremos, ni a Trump ni a nadie le interesa un petróleo demasiado caro en Asia. Ahora bien, tampoco hace falta hacer suposiciones. El daño de la guerra de Irán ya se está notando en la economía. La crisis petrolera del Golfo agrava la crisis de la industria petroquímica asiática. Es como si un iceberg chocara contra un barco que ya se está hundiendo, dijo Jorge Molinero, analista principal de nafta en Sparta Commodities. Tanto Japón como Corea del Sur están poniendo en pausa sus industrias petroquímicas. Yoshun NCC, el mayor productor de etileno de Corea del Sur, está operando ahora mismo bajo mínimos, y otros gigantes como Lotte o LG Chem ya han avisado a sus clientes de que los contratos que firmaron antes del conflicto de Oriente Medio
petróleo, pues puede que no se puedan cumplir. En Japón, por su parte, estamos viendo más de lo mismo con empresas como Mitsubishi, que además de fabricar coches, aires acondicionados y neveras, pues también son un importantísimo jugador en el sector de los hidrocarburos. En general, la capacidad industrial en este sector ha caído del 90 al 60%, o lo que es lo mismo, las fábricas se están produciendo muy por debajo de su capacidad. Y ojo, porque aquí no nos limitamos a hablar de industria de la gasolina o cosas así, ¿no? Es que lo que estamos viendo va mucho más allá. Es un parón en una industria gigantesca que procesa desde plásticos hasta medicamentos y que aporta el 5% del PIB japonés y el 8% del surcoreano. Así que poca broma, lo que además explica noticias como esta. 4 de marzo de 2026, las acciones surcoreanas registran su peor jornada. El won se deprecia por el conflicto con Irán. Las acciones surcoreanas cayeron un 12% el miércoles, registrando la mayor caída en sus 46 años de historia y perdiendo $500 millones en valor solo esta semana, debido al temor a que la guerra con Irán pueda paralizar la cuarta economía más grande de Asia, lo que llevó al won a su nivel más bajo en 17 años. Ya lo habéis oído, la peor jornada bursátil en toda su historia. Y eso que ambos países llevan mucho tiempo preparándose para un shock de estas características. Y es que, como siempre decimos, la historia económica no se repite, pero sí que rima. Y resulta que estos países ya vivieron lo que es quedarse sin hidrocarburos durante la crisis del petróleo de 1973. Y precisamente por eso se creó la Agencia Internacional de la Energía. Esta agencia recomienda, o más bien exige a los países, tener reservas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo. Pues bien, Japón, que está bien escarmentado, tiene reservas para más del doble, 200 días, y Corea del Sur unos 215. Además, estos países son los que más lobby político están haciendo para que Europa y Estados Unidos liberen sus reservas estratégicas, lo que, por supuesto, ayudaría a bajar el precio internacional de los hidrocarburos. Eso sí, por ahora no parece que estén teniendo mucho éxito. Pero entonces, si estos países tienen tantas reservas, ¿por qué decimos que esta crisis puede ser tan peligrosa? Pues amigos, porque a todos los problemas que os hemos contado con la fragmentación del mercado del crudo hay que sumar otro cuello de botella que puede ser incluso peor, el del gas natural y los hidrocarburos refinados. Las reservas de gas, a diferencia de las de petróleo, están pensadas para durar un par de semanas y las de nafta todavía menos. La gasolina en Japón, por ejemplo, ha subido hasta sus niveles más altos desde los años 90. Y ojo, en un país con tan poca inflación durante las últimas décadas, esto es mucho decir. Y claro, en este punto muchos os estaréis preguntando, ¿y eso es tan importante? Quiero decir, los hidrocarburos son escasos, caros y cada vez más industrias están viéndose obligadas a bajar el ritmo. ¿Pero de verdad esto puede desencadenar una crisis global? La respuesta corta es que sí. Y la respuesta larga, vamos a verla en detalle. El efecto mariposa. La principal amenaza de la guerra de Oriente Medio es la inflación. Ya os hemos hablado sobre este tema en Visual Economic. A grandes rasgos, podemos decir que cuando hay un shock tan fuerte, por cada $10 que se encarece el petróleo, la inflación en los países desarrollados sube entre 1 o 2 décimas. Esto es un problema en todo el mundo. En Europa, sin ir más lejos, el mercado opina que esta situación va a forzar al Banco Central Europeo a dar un giro de 180 grados en su política sobre los tipos de interés. Y en Estados Unidos, el mercado estaba estimando una inflación del 5% para dentro de un año. Un 5%. Es una barbaridad. Pero es que en Asia el tema es mucho más serio. Primero, porque ya hemos visto que se están llevando la peor parte del boom de los hidrocarburos. Y segundo, porque lo que pasa en esta región no se queda ahí. Afecta a todo el mundo. Y para entender por qué, primero tenemos que tener muy claro por qué sube la inflación cuando sube el precio del petróleo. Y diréis, Óscar, vamos a ver si es que es obvio. La inflación es el ritmo al que se encarece la cesta de la compra, y la electricidad es una parte importante de esa cesta, en torno al 10% de muchos países. Si el petróleo y el gas hacen que la luz sea más cara, pues la inflación hará que suba. Pero no vayamos tan deprisa, porque la inflación mide cuánto suben los precios respecto al dinero, al valor de la moneda. Sin embargo, los precios siempre son relativos, y un shock de oferta en el petróleo debería volver los hidrocarburos más caros respecto a otros bienes y servicios, incluidos los salarios. Esto es una puñeta, sin duda, pero desde un punto de vista de la inflación da un poco igual, porque si suben los precios y suben los salarios al mismo tiempo, pues bueno, una cosa se compensa con la otra. Pero entonces, ¿por qué esto es un problema tan aparente grande? Pues en parte porque los precios no son completamente flexibles. Pensad en los salarios, no se negocian cada día, no se adaptan al momento. Pero esto en realidad es solo una parte relativamente pequeña del problema. La causa más importante hay que buscarla en otro sitio.
¿Cómo se traduce una crisis de precios relativos, por ejemplo, cuando la energía cuesta más que otros bienes, en inflación general? Principalmente a través de las respuestas políticas a dicha crisis. El principal motor de la inflación en estas crisis son los estímulos fiscales de los gobiernos. Allí está el caso de la pandemia y la guerra de Ucrania, que es clarísimo. Estos estímulos, que es básicamente el dinero que gastan los políticos porque quieren reavivar la economía, funcionan solo cuando el origen de la crisis es de demanda. Y tampoco está claro que funcionen del todo, pero bueno, este es otro tema. La idea sobre el papel es que ayudan a la gente cuando no quieren gastar. Sin embargo, en crisis como una de petróleo, el problema es diferente, es un problema de oferta. Y es que no hay petróleo para todos. Y por muchos cheques que emita el gobierno, eso no va a cambiar. Por ahora, Corea del Sur ha aumentado y prolongado un importante subsidio al sector del transporte, pasando de cubrir el 50 al 70% del precio de mercado. Y en Japón, donde hace poco se aprobó un paquete de estímulo de 30.000 millones de dólares, también se están ampliando algunas de estas ayudas. Y lo más importante, el Banco de Japón ha dejado claro que no va a subir los tipos. Es decir, que no va a luchar contra la inflación porque no quiere dejar de estimular la actividad económica. Por ahora, la reacción de ambos países está siendo bastante cauta. Ninguno ha empezado a gastar a lo loco. De hecho, países mucho menos afectados como España han aprobado subsidios mucho más importantes. La pregunta es, ¿de verdad estos países aguantarán mucho más sin volverse locos gastando para tener contenta a la gente? Y es que bajar el coste de la vida ha sido una promesa estrella de ambos gobiernos en estos países. Así que ahora esto les viene fatal para su discurso político. Es una presión política enorme. Y aquí es donde llega el verdadero problema, pero no para Japón o Corea, para todo el mundo. Si la inflación aumenta, la moneda se debilita, más aún si tenemos en cuenta que el petróleo se compra en dólares, así que cuando sube su precio, aumenta la demanda de billetes verdes y por tanto reduce la demanda de moneda local. ¿Y cómo responderán esos países? Pues si sois fieles seguidores de Visual Economics, seguro que ya os hacéis una idea. Exacto, vendiendo sus reservas extranjeras, que consisten principalmente en deuda del Tesoro estadounidense y también de deuda europea y del Reino Unido. Y es que no lo olvidéis, Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda americana de todo el mundo, por encima de gigantes como China. Posee el 13% de toda la deuda en manos extranjeras. Y para que os hagáis una idea de qué ocurriría en el caso extremo de que la vendiera toda, se estima que eso forzaría al gobierno estadounidense a subir en un 3% el tipo de interés que paga por endeudarse. Y claro, si tenemos en cuenta que los bonos a 30 años del tío Sam pagan ya un 5%, pues os daréis cuenta del problema que eso supone. Y no solo ahí, en el Reino Unido la deuda pública está pasando por su peor momento desde la crisis del 2008. Es decir, que para unos países tan endeudados que de repente los países asiáticos se pongan a deshacerse de su deuda, puede ser una estocada mortal. Eso sí, tampoco estamos diciendo que sea el apocalipsis. A medida que Japón y Corea vendan sus letras de deuda extranjeras, existen ciertos estabilizadores en el mercado que podrían amortiguar un poco el choque. Sin embargo, la amenaza es real y no sería la primera vez que ocurriría algo parecido. En nuestro vídeo sobre la burbuja de las .com ya os explicamos cómo la Reserva Federal prefirió alimentar una burbuja doméstica manteniendo o incluso bajando los tipos de interés, básicamente porque se estaba gestando la crisis financiera de los 90 en Asia y subir los tipos de interés, que es lo que hubieran tenido que hacer para frenar la burbuja de las .com, hubiera dañado demasiado las economías coreana y japonesa. Y no es que la Fed hubiera sido una hermana de la caridad que quería salvar a estos países. Simplemente sabía perfectamente que si la crisis estallaba en Asia, le tocaría de rebote a los Estados Unidos y de paso al resto del mundo. Conclusión, pues para bien o para mal, el dólar es la reserva global y la deuda americana es la sangre de todo el sistema financiero mundial. Como dijo el tío Ben, un gran poder implica una gran responsabilidad. En este caso, la responsabilidad de evitar que las grandes economías entren en crisis. Veremos si con este alto el fuego la situación se tranquiliza. En Visual Economics seguiremos este tema muy de cerca. Pero llegados hasta aquí, ahora es el turno para todos vosotros. ¿Sabíais que la guerra está teniendo un impacto tan asimétrico por todo el mundo? ¿Veremos un boom de la inflación en Asia por culpa de los estímulos fiscales? ¿Está preparada la economía global para una venta masiva de bonos del tesoro? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.